En este apartado nosotros vimos cómo aparece el capitalismo con la primera revolución industrial, lo que genera acumulación de capital, lo que genera, lo que sumado al descubrimiento de América, se fortalece el capitalismo en Europa, principalmente en Inglaterra. Ese aumento de capital, el capitalismo se marca precisamente por la acumulación de la capital, por la acumulación de la plusvalía, es decir, que al trabajador no se le paga por lo que produce, sino se le paga menos de lo que produce, cuando debería de pagársele más. Esa parte se queda el propietario de medios de producción y hace la acumulación de capital. El capitalismo se marca o se define, o una de las características, mejor dicho, del capitalismo es la producción de bienes en masa, es la gran producción, porque el aumento de la productividad es lo que es el capitalismo, es aumento de la productividad y por lo tanto aumento de ganancias y continuar acumulando el capital. Pero lógicamente esos bienes que prácticamente se venden son bienes que efectivamente tienen un valor, y el valor de los bienes va a depender de la cantidad de tiempo que se invierte en su producción. La cantidad de tiempo es lo que le da el valor, porque es la fuerza de trabajo la que le da el valor al bien. ¿Cuánto tiempo yo invierto en un bien? Eso es lo que cuesta el bien. Y precisamente por eso el oro es uno de los metales más caros. Es más caro porque en el proceso de sacar el oro de una mina y todo el proceso que lleva, que tiene muchos pasos para la manipulación del oro hasta llegarse a convertir en una cadena, en un anillo, en un arete, ese proceso que lleva ese metal es muy largo, es muy extendido y lleva muchas horas de trabajo. Entonces, eso es lo que le da el valor al oro, la cantidad de tiempo que se invierte para llegar a procesarlo hasta convertirlo en un anillo, un arete, en una cadena. Porque es el tiempo, es el valor, es el tiempo que se invierte en producir ese bien el que le da el valor al producto. Entonces, todas estas características del capitalismo, entonces el capitalismo se va desarrollando. Se va desarrollando en el transcurso de la historia y se va perfeccionando. Se va perfeccionando, pero con el objetivo de aumentar la productividad y aumentar la ganancia y aumentar la acumulación de capital a costa o mejor dicho, como producto de la fuerza de trabajo del obrero, del trabajador, en donde no se le paga lo justo, sino que se le paga un salario de miseria, precisamente porque no se le entrega el valor de lo que realmente produce, sino un valor infinitesimamente menor. Entonces, imagínense usted viene y elabora, digamos, una CIA. Todo el tiempo que le llevó implica que a usted le tendrían que pagar 100 quetzales por la CIA, pero a usted solo le pagan 20. Y todo lo demás es con lo que se queda el propietario de medios de producción, es lo que se llama plusvalía. Y eso es la esencia del capitalismo. El capitalismo genera capital precisamente porque no le paga lo que debía pagarle al trabajador, y luego el producto final es lo que el propietario de medios de producción tiene una ganancia, lo vende a un precio que es lo que genera capital. Entonces el obrero es el que genera el capital. Este capitalismo ha pasado por distintas etapas de desarrollo del capitalismo. Y una de las etapas que estudia su libro es lo que se le llama el capitalismo tardío. Y una de las características del capitalismo tardío, que ustedes las van a ver ahí, es lo que se llama, en el desarrollo del capital, ¿sí? Hay un momento en donde se le presta mucha atención a la tercerización de la economía o a la subcontratación. Esta es una fase del capitalismo tardío, así se le llama, que el capitalismo tardío está identificado por algunos elementos, como por ejemplo, cuando hay aumento de la tercerización o subcontratación, estamos hablando de un capitalismo tardío. Pero ¿qué significa la tercerización de la economía o subcontratación? Eso significa, por ejemplo, que viene usted y usted tiene su empresa y usted contrata,
Bueno, contrata a los sus vendedores, ¿sí? Pero también contrata a un contador y también contrata a un abogado por aquellos problemas que pueda tener usted legales, ¿sí? El contador que le lleve la contabilidad y el abogado que lo asesore en las cuestiones legales. Entonces, usted tiene esa empresa y contrata a un contador y a un abogado, ¿sí? Ahora, y usted empieza a producir y lógicamente empieza el trabajador, el obrero, a producir, a trabajar. Imagínense que estamos hablando de una empresa que elabora zapatos o que elabora camisas o que elabora cualquier prenda de vestir y que lo elabora en cadena. Esa es la producción, ¿sí? Pero tiene un contador porque le va a dar la contabilidad y tiene un abogado por aquellos los problemas legales, las facturas, pago de impuestos, o bien que un trabajador fue despedido y demanda, el abogado defiende al patrono, etcétera, etcétera, ¿sí? En la tercerización, el patrono solo contrata a los obreros, pero no contrata contador ni contrata abogado, sino que los va a subcontratar, es decir, va a contratar a una firma de contadores cuando lo necesite y va a contratar a un abogado cuando lo necesite. Entonces, ¿eso qué ocurre? ¿Qué pasa con ello? Que yo no le estoy pagando una mensualidad al abogado ni al contador, sino solamente es cuando lo necesite. Un ejemplo es lo que ustedes han visto en el IX. ¿Qué hace el IX? ¿No han oído los servicios contratados? Eso es la tercerización. Es decir, el IX viene y necesita contratar un cardiólogo, pero el cardiólogo le tiene que pagar diario, sale muy caro, tiene que comprar equipo de cardiología, tiene que comprar todo lo que puede utilizar un cardiólogo. Entonces, el IX no compra nada de eso ni contrata cardiólogo, sino contrata a un cardiólogo externo que atiende al paciente. Y entonces se ahorra de comprar todo el equipo de cardiología y un cardiólogo. Y entonces subcontrata a un cardiólogo en una clínica particular. Ese cardiólogo atiende al paciente del IX y luego el cardiólogo le cobra al IX. Esa es la tercerización o subcontratación de la economía. Esta es una característica propia del capitalismo tardío. Actualmente las grandes transnacionales, actualmente las grandes empresas internacionales hacen eso. Contratan, inclusive contratan a una persona para que contrate personal, subcontrata, ni siquiera su departamento de recursos humanos. Ya no ni siquiera tiene su departamento de recursos humanos, sino hay quienes que se dedican a contratación. Y entonces le pide a una persona de estas y le dice, mira, necesito 2 trabajadores con estas características. No tiene sus recursos humanos, sino subcontrata a otra empresa que se dedica solo a contratación de personal o que se especializa en eso. Y esto es común, esto es mucho más evidente en el capitalismo desarrollado o industrializado. Eso es lo que se llama tercerización. Cuando estamos en un estadio en donde la tercerización es un elemento importante o generalizado, entonces estamos hablando de un capitalismo tardío. Esas son las características del capitalismo tardío. También la tercera revolución industrial, los países que generaron después de la tercera revolución industrial, también se encuentran en un capitalismo tardío. Podríamos decir que nosotros, esto a nivel mundial, estamos ahorita en un capitalismo tardío. Pero por supuesto, recuérdense que cada país, aunque el capitalismo es generalizado en el mundo, cada país tiene un distinto grado de desarrollo del capitalismo, ¿sí? Nosotros somos una característica del capitalismo. Nosotros somos un país subdesarrollado que es una variante del capitalismo. Recuérdense que el capitalismo necesita los países subdesarrollados para que le provean ¿de qué? De materia prima y mano de obra barata, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un nivel de capitalismo diferente a como podría ser el capitalismo en Europa o en Estados Unidos. Entonces nos damos cuenta que esas características hacen que en algún momento concibamos como un capitalismo tardío. El hecho de la tercera revolución industrial, la tercerización, la revolución tecnológica permanente
Eso es parte del capitalismo tardío. Es decir, continuamente la ciencia se pone al servicio, ya lo vamos a ver más adelante, se pone al servicio de la productividad y de la industrialización. Y la ciencia lo que busca es perfeccionar las máquinas de producción. Eso es lo que busca. Entonces vemos de la robótica, que ya les habíamos hablado. Robots ensamblando vehículos, robots empacando, poniendo tapitas, poniendo etiquetas, poniendo en cajas, cortando, pero a partir de robots. O sea, la ciencia se pone al servicio, tanto así que en el capitalismo tardío el conocimiento ya es una materia de compra y venta. El conocimiento ya es una mercancía. Ya vendo mis ideas. Ya tiene precio el conocimiento. Ya la ciencia está al servicio de la producción, de la industrialización, en donde se contrata cada vez más alguna mejoría a alguna por ejemplo, si estoy usando la robótica y el robot tiene que hacer un paso lento, sí, pero lo hace, y en algún momento la ciencia lo que genera es una actualización o modernización del brazo, que ahora ya no va a ser lento, sino que ahora va a ser rápido, ¿sí? Entonces eso aumenta la producción. Ese invento, esa innovación, ahora se vende, ahora es mercancía. El conocimiento científico es mercancía, porque está al servicio de la tecnología, porque sirve para actualizar, innovar la maquinaria, la robótica, la industria, la tecnología, las computadoras, los teléfonos, en función de la producción. Entonces, esto es una característica del conocimiento tardío. La innovación de los instrumentos de trabajo, la especialización, la tecnificación, la nanotecnología, que vamos a ir viendo en el transcurso de este curso algunos detalles más precisos, pero estas son las características que nosotros podríamos identificar en el capitalismo tardío. Lógicamente, insisto, el desarrollo del capitalismo es diferente en todos los lugares, pero en donde se da el corazón del capitalismo, donde podría ser algunos países de Europa y Estados Unidos, ahí sí podemos ver en esencia esa tecnología al servicio de la industria, al servicio de la producción, al servicio de la explotación, al servicio de la producción masiva de bienes. Un ejemplo lo podemos ver en Guatemala. Por ejemplo, la cervecería centroamericana. Si usted va, inclusive la cervecería centroamericana, no sé si lo hace todavía, pero da paseos gratuitos a las personas por las instalaciones para que vean cómo funciona. Y usted ve una gran tecnología de miles de botellas de cerveza llenándose, etiquetándose y empacando. Miles y miles. Eso es la producción masiva. Pero esa producción masiva es de acuerdo a la cantidad de consumidores, ¿sí? En Guatemala ya se sabe que hay bastantes consumidores de cerveza. Entonces, como cada vez hay más consumidores, debe producirse más. Y es más, la cervecería centroamericana ya exporta cerveza a otros países como México o algunos países de Centroamérica. Y nos damos cuenta entonces que así es a gran escala en países industrializados como Estados Unidos o algunos países de Europa. Y entonces nosotros estamos hablando de un capitalismo tardío. Ahora, aquí en su texto van a encontrar algunos términos, como por ejemplo, la estanflación. Ustedes van a encontrar la estanflación, y la estanflación no es más que una inflación exagerada que paraliza la economía. ¿Sí? ¿Cuándo hay inflación? Cuando los productos son muy caros, pero los consumimos. Es decir, es muy caro, por ejemplo, la gasolina, pero la necesidad es consumirla.
Ya es muy caro el pan, es muy caro algunos alimentos, están carísimos las verduras, las frutas. Eso se llama inflación, es decir, cada vez tengo menos poder adquisitivo. Tengo un quetzal y antes compraba 5 zanahorias. Hoy tengo un quetzal y hoy compro 3. Eso es la inflación, el aumento de los precios y la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Pero la estanflación llega al extremo, es una inflación extrema en donde los productos son tan caros que ya no puedo comprarlos. Y como ya no puedo comprarlos, la economía se estanca. ¿Por qué? Entonces ya yo traigo 100 zanahorias, pero cada zanahoria cuesta 10 quetzales. Ya nadie compra zanahorias. Como ya nadie compra zanahorias, yo me quedo con todas las zanahorias y yo las pierdo. Y entonces ya no vendo. Ahí se paraliza la economía. Entonces, hubo un momento en la historia, más o menos, en la década de los 60, donde hubo una crisis energética y en algún momento dio lugar a la estanflación. Todo esto va afectando en algún momento las formas del capitalismo, porque ahí en algún momento el Estado tuvo que intervenir y no pudo intervenir satisfactoriamente. O por ejemplo la crisis de los 80 que ustedes van a leer. ¿Qué pasó en la crisis de los 80 en América Latina? En que la deuda externa, ¿se recuerdan que nosotros hablamos de la deuda? Los estados, como por ejemplo Guatemala, no está exento. No sé si el presupuesto para este año son 125,000 millones. No estoy seguro, pero por ahí va. 123 o 125,000 millones de quetzales es el presupuesto, el dinero para gastar en un año. ¿Sí? Ese dinero, ¿de dónde lo vamos a obtener? De los impuestos. Pero esa recaudación tributaria en Guatemala no llega a los 125,000 millones. Más o menos ha llegado a 70, 80,000 millones en recaudación tributaria. Sí, licenciado, pero si el Estado recauda 80,000 millones, ¿de dónde saca los otros 40 millones o 45 millones? De deuda externa, de préstamos a organismos internacionales. Esos préstamos los tenemos que pagar. Es como usted, imagínese el Estado es una persona, como usted, y usted viene y dice, para los gastos del mes necesito 4,500. Sí, pero usted solo gana 3,500, usted gana el salario, un poquito más del salario mínimo. O 3,400, entonces usted gana el salario mínimo, pero usted necesita 4,500. Pero solo gana 3,500 y los otros 1,000 los presta. ¿Sí? Pero tiene que prestar todos los meses. Y entonces empieza a acumular deuda. ¿Sí? Porque si gana 3,000 y prestó 1,000, ¿cómo va a pagar los otros 1,000 restantes? Entonces sigue prestando. América Latina en los 80 cayó en esa crisis de deuda externa impagable. Y entonces la economía se ralentizó, porque resulta que ya no había préstamo, ya América Latina estaba endeudado tremendamente. Eso hizo que se ralentizara la economía y ya la deuda se declaró impagable. Sin embargo, en algún momento, algunos organismos internacionales lo que recomiendan es renegociar la deuda. Es como que usted fuera con su vecino y le dice, mira, pero ya me debes 20,000 quetzales, ya te he prestado todos los meses 1,000 y ya me debes 20,000. Y ahorita eso ya no me lo vas a poder pagar. ¿Sí? Y entonces dicen, sí, pero seguime prestando. No, yo ya no te presto más. ¿Pero qué hace usted si ya no le prestan más? Si usted gasta 4,000 y gana solo 3,500. Entonces, ¿qué es lo que dice usted? Usted negocia. Y entonces usted viene y dice, a cambio de que me sigas prestando, yo te prometo que te voy a pagar 1,000 quetzales cada 2 meses para salir de la deuda. Y me seguís prestando. Entonces, eso es renegociar la deuda. Eso es lo que ocurrió en América Latina. Y esa crisis generó un impacto en la economía.
se detuvo la economía, hubo inflación en algún momento, algunos problemas económicos, que es lo que usted va a ver en su libro. Y aquí no se lo estoy explicando para que cuando usted lo lea, usted lo pueda entender. Cuando habla de la crisis de los 80, me se refiere a esa deuda externa que era impagable en América Latina. Porque todos los países se endeudaron. Y nosotros nos seguimos endeudando. Cuanto más se eleva el presupuesto, más deuda adquirimos. Porque nosotros solo llegamos a recordar más o menos 80,000 millones. Pero el presupuesto es de 125,000 millones. Esos 40 y pico miles de millones los tengo que prestar. Sí. Y entonces Guatemala tiene una deuda pública importante. Se está elevando la deuda pública en gran escala. Licenciado, pero ¿y eso quién lo paga? ¿Todos nosotros con los impuestos? Porque los organismos internacionales le van a prestar en algún momento a Guatemala, pero le tienen que garantizar a esos organismos internacionales que le va a pagar. Entonces el vecino le dice a usted, vaya, te voy a seguir prestando, pero dame una garantía. Y usted le dice, mira, te voy a dar cheques prefechados. Esa es la garantía de que le va a pagar. Los estados hacen igual en algún momento de préstamos. Deben generar garantía de que les va a pagar. Y entonces el estado lo primero que hace, ¿qué es? Y dice, te voy a pagar, pero voy a elevar la carga tributaria. Y con lo que aumente de los impuestos, eso va directo a pagar la deuda pública. ¿Ve? Y entonces, ¿y esos impuestos quién los paga? Nosotros. Entonces, ¿quién paga la deuda pública? Nosotros. ¿Y qué se hizo con los 45,000 millones? Se perdieron en su mayoría se perdió en corrupción. Mire, por ejemplo, la Sandra Torres ofreciendo que les va a pagar a todos los militares retirados los 120,000 que están reclamando. ¿Y de dónde va a salir ese dinero, compañeros? ¿De la bolsa de ella? No, de la bolsa de todos nosotros. Porque ella, ¿de dónde va a sacar dinero? Va a construir hospitales, va a construir centros de salud, va a dar la bolsa solidaria mejorada, va a dar casas, va a dar láminas, va a dar techo. ¿Pero de dónde sale eso, compañeros? ¿De la bolsa de ella? No. Tiene que aumentar el presupuesto. Y si aumenta el presupuesto, aumenta la deuda pública. Y si aumenta la deuda pública, ¿quién la va a pagar? Todos nosotros. Cada aumento del presupuesto es más deuda pública. Por eso muchos se niegan a que haya aumento del presupuesto. Cada aumento del presupuesto es un préstamo internacional que vamos a pagar nosotros. ¿Sí? Y entonces por eso hay aumento a algunos productos. Hay encarecimiento de algunos productos. La gasolina. Sí, licenciado, pero fíjese que afortunadamente yo no tengo carro, así que pobrecitos los que tienen carro y van a estar pagando 40 quetzales por galón de gasolina. Error. ¿Cómo no le va a afectar a usted el aumento de la gasolina? ¿Y cómo transportan la verdura, por decir así, un galón sencillo? ¿Cómo transportan la verdura del lugar en donde la producen a la terminal? ¿Y cómo la transportan de la terminal al mercado de su colonia? ¿Cómo la transportan? En camiones. ¿Y ese camión cómo se mueve? Con gasolina. Y si la gasolina aumenta, ¿a quién le cargan ese aumento? A la verdura, a la papa, a la zanahoria, al cilantro, a todas las plantas que come, a los bananos, al limón, a las manzanas, a las naranjas. Ahí le cargan, porque si yo, oiga bien, estoy consumiendo más gasolina para trasladar mis aguacates de mi tierra hacia la terminal, yo le tengo que aumentar al aguacate porque resulta que tengo de algún lugar, tengo que sacar lo que estoy aumentando de gasolina. Entonces a usted le llega el aguacate a su casa, antes costaba 4 quetzales, hoy costaba 3 quetzales, 2 quetzales, hoy le cuesta 5. ¿Por qué? Porque aumentó la gasolina. Entonces impactó en usted, aunque usted no tenga carro. Y todos creemos que estamos aislados, que no nos va a afectar nada, quede quien quede. No es cierto, compañeros, que esto es lo que nosotros tenemos que tener claro. Estos problemas sociales, socioeconómicos, políticos, nos van a impactar a nosotros.
económicamente en muchos aspectos. Si fuera real que esta candidata fuera a cumplir, imagínense usted a cuánto tendría que aumentar el presupuesto. ¿Por qué? Oiga lo que dice, y yo creo que se lo dije la última vez. Más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Si nosotros analizamos eso, se está disparando en el pie. ¿Por qué? Más vale la corrupción que siempre hemos conocido, más vale la impunidad que siempre hemos conocido, que lo nuevo por conocer, que saber que de repente que la va a eliminar. ¿Vio? Más vale lo viejo conocido. Lo viejo conocido es lo que está actualmente. ¿Y qué conocemos actual? Corrupción, impunidad, abuso de poder, abuso de autoridad, intimidación a la población. Eso es lo conocido. Y ella dice, más vale lo viejo conocido. Imagínense usted lo que está diciendo. Y nosotros no lo analizamos. Que lo nuevo por conocer. Usted quiere continuar en la corrupción, en la impunidad, quiere continuar con ese abuso de poder, ese abuso de autoridad, esa intimidación. ¿O quiere un cambio? ¿O la esperanza de un cambio? ¿Ve? O sea, tenemos que ser analíticos ante lo que vemos y ante lo que leemos. Y nos damos cuenta que efectivamente parte de esa crisis de los 80 impactó en el capitalismo. Eso nos hace que caigamos en el capitalismo tardío. El capitalismo tardío, la tecnología está en permanente avance tecnológico, pero no en beneficio de la población, no, al servicio de la industrialización y de la producción de más bienes. Y por lo tanto a usted le van a generar más necesidades de consumo, y lo vemos claramente. Solo veamos el ejemplo del teléfono. Va por la versión, creo que 14. Por ejemplo, el teléfono que tiene una frutita. Va por la versión 14. Y a usted le dicen que cada año actualiza la versión. 11, 12, 13, 14. Y si usted tiene la versión 12, ya está atrasado, fíjese. Ya lo dejó la tecnología. Mire, la tecnología va hasta la versión 14. Usted tiene la 12. Se quedó atrasado. ¿Sí? ¿Qué van a decir de usted que solo tiene la versión 12? ¡A la gran! ¿Sí? Y tiene su teléfono 12 y hasta lo esconde usted para que no miren que es el 12. Y está empezando a pensar qué hace para comprar el 14. Una necesidad. ¿Es necesario eso? ¿Sí? Y fíjese que ya entre una variante y otro, tiene o uno más redondo, o uno más cuadradito, el 15, jaja, sale en septiembre. No le digo, pues, mire Freddy Peña, 15 sale en septiembre, dice. ¿Y sabe qué dice? Mire, Freddy Peña, ¿qué dice? Estoy viendo qué hago para comprarlo. ¡A la gran! Ese Freddy. No puede ser, Freddy. Quédese con el que tiene, hombre. Igual le va a servir para hablar. Es más, ni habla, creo yo, solo por estar ahí en el chat. Ya, ¿Vese cuenta? ¿Sí? Eso es crear la necesidad. Toda esta tecnología lo que le hace es que el 15 tal vez va a ser más cuadradito, más redondito, y le disminuye 1 milímetro, 2 milímetros. ¿Sabe por qué? Para que no use el mismo estuche, para que no use el mismo vidrio templado, para que compre uno nuevo. Tiene una variación para que no use el mismo dadito y pueda comprar a usted un nuevo estuche, un nuevo vidrio templado, un nuevo dadito para cargarlo, que todo se compra adicional a la misma marca. ¿Y qué trae de diferente? No, pero fíjese que el licenciado que dicen que es mucho más rápido. ¿Más rápido para acá? ¿Es malo adquirir tecnología entonces? No, no es malo adquirir tecnología. La pregunta es, ¿sabe usar todas las aplicaciones? ¿Le sirven a usted todas las aplicaciones para mejorar su calidad de vida? ¿Le sirven a usted? ¿Con eso mejora la calidad de vida suya? ¿Mejora su calidad de vida de su familia? ¿La suya propia?
Si mejora su calidad de vida, que salga el 16 ya. O solo me endeuda. O solo me hace creer que estoy a la vanguardia. Repito. ¿Sí? Compramos lo que no necesitamos con el dinero que no tenemos para impresionar a quien no le importamos. Ese es el capitalismo. Sí, yo aunque tenga que pagarlo con tarjeta de crédito, pero yo el 15 en septiembre compro el 15. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Qué buena frase, licenciado. Es un gasto necesario, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuál es la necesidad? Eso es una necesidad. Comunicarse por celular es necesario. Eso no lo vamos, eso al momento en que estamos es necesario. ¿Sí? Al momento en que estamos es necesario tener un dispositivo para tener este tipo de clases, ¿sí? Es necesario. Tiene que ser Apple. Ah, no, Lee, no. Puede ser cualquier otra. Ah, sí, pero a usted le hacen creer que tiene que ser Apple. A usted el teléfono le hacen creer que tiene que estar con el número 15, porque si no usted se quedó atrasado. Porque si no usted ya no vale, si no usted no está a la altura de la tecnología. Eso es lo que le hace el capitalismo. Le genera la necesidad de consumir. ¿Sí? ¿Necesita el 15? No. ¿Tiene dinero para comprarlo? No, pero lo voy a sacar con tarjeta de crédito, Lick. Así, una deuda. ¿Sí? Y ahora dígame usted, anda con su 15 en la mano. Sí, pero lo tiene que tener bien guardadito y escondido, porque si anda se lo van a robar. O sea, ni siquiera lo puede lucir porque se lo van a robar en la calle. Ah, pero yo tengo el 15. ¿Ve? Compramos lo que no necesitamos con el dinero que no tenemos para impresionar a quien no le importamos. Yo le puedo apostar que usted anda con su 15, usted anda con su celular 15 en la oreja, pasa frente a un montón de gente, algunos ni lo voltean a ver, como dirían los patojos, ni lo pelan, y a quienes que lo voltean a ver no saben si es 13, 14 ni 15, ni siquiera saben eso. Y entonces, pero usted carga el 15. ¿Me va a entender? Es el capitalismo en su máxima expresión. ¿Sí? Y nosotros pagamos súper caro, porque esto viene de los países industrializados. Y entonces se le aplica un valor internacional, un valor de mercado internacional. Que eso también lo va a leer aquí usted. El valor de mercado internacional significa, por ejemplo, a ver, usted cuando siembra una zanahoria, usted viene y dice, a esta zanahoria cuesta 3 quetzales, ¿sí? Es un ejemplo, compañeros. La verdad, no soy honesto, no sé cuánto cuesta una zanahoria, ¿ok? Sí, licenciado, pero usted debe saber. Sí, yo creo que sí debo saber. Pero no me dedico mucho a la compra de mercado, ¿ok? 3 quetzales la zanahoria, ¿sí? ¿Pero por qué cuesta 3? Porque fíjese, licenciado, que debería costar 1 quetzal, pero fíjese pues. 1, le voy a sumar la gasolina que la traslado para trasladarle. 2, le voy a poner una partecita, porque fíjese que yo le tuve que echar ahí un fertilizante y luego también una cuestión, un líquido en contra de las larvas, de las bacterias, porque si no se la arruinan, pero todo eso me costó 100, 200 quetzales, entonces lo divido entre las zanahorias y ese es el precio. Le pongo la gasolina, le pongo el fertilizante, le pongo el antiplagas, ¿sí? Y además, fíjese que le pagué a un señor para que me cortara todas las zanahorias. Todo eso lo sumo y lo divido entre las zanahorias y ese es el costo. 3 quetzales. Lo mismo ocurre si esa zanahoria yo la pongo en China, esa zanahoria en China, hablando de quetzales para comprensión, esa zanahoria en China ya va a costar 15 quetzales. Pero ¿por qué si aquí la compró en 3? ¿Por qué? Porque utilizó el transporte internacional a Estados Unidos, hizo escala, luego hizo una escala a Francia y de Francia hizo una escala a China, ¿sí? Todo ese valor del transporte
lo que costó el almacenamiento, la refrigeración para que no llegara en mal estado, todo eso se lo sumo a la zanahoria. Ese es un valor de mercado, un valor internacional de mercado. Le sumo todo eso y me va a dar un precio. Es lo mismo que el valor nacional, solo que aquí ha sumado todas las etapas por las cuales transcurrió hasta llegar a un país de destino X. Entonces, con los teléfonos pasa exactamente igual. En el país donde lo elaboran costará 5,000 quetzales. Cuando lo traen aquí cuesta 20,000. Porque resulta que pasa por distintos procesos humanos y por cada lugar en donde pasa va generando ganancias el teléfono hasta llegar conmigo que cuesta 20,000. ¿Me doy a entender lo que es el valor de mercado internacional? Que ustedes lo van a leer en su texto. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta del impacto del capitalismo. Licenciado, ¿y algún día nosotros vamos a ser desarrollados como esos países? Ya lo respondí la vez anterior. ¿Sí? Lick, repítalo. No, somos subdesarrollados. Y a los países industrializados, al final nosotros pagamos todos los gastos de importación al precio final del producto. Claro, todos los gastos, impuestos y de todo que entra, nosotros lo pagamos. Y claro, así es. Y le cuesta 20,000. Y lo tiene que andar escondiendo. Se lo van a robar, Dios guarde, y te va a dar un teléfono de esos. ¿Te das cuenta? Ni siquiera tiene la libertad de enseñarlo libremente. Ni siquiera lo puedo presumir. Pero tengo el 15, Lick. Bueno, eso sí. No vamos a negar, tiene el 15. Endeudado, pero tiene el 15. Nadie lo ve, pero tiene el 15. A nadie le importa si tiene el 15, 14, 13, pero tiene el 15. ¿Estamos claros con eso? ¿Estamos claros con los ejemplos? ¿Hay alguien por ahí? Sí, licenciado. Bien, licenciado. Sí, licenciado. Está clarísimo. Como claro. Sí, licenciado, claro. Ok. No digo, sino claro. Está bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Todo eso dice su texto, compañeros. Lo dice como quien dice con palabras más bonitas, pero eso es lo que dice su texto. ¿Ya? Cuando usted lo lea, usted se va a dar cuenta que efectivamente lo que yo estoy diciendo es lo que dice acá. Y entonces, vemos nosotros cómo... Oye, Dios, a ver, ahí estamos bien. Todo lo que yo he explicado es lo que está en su texto. Y luego vemos la División Internacional del Trabajo. ¿Qué es la División Internacional del Trabajo? ¿Sí? La División Internacional del Trabajo se llama internacional. ¿Por qué se llama internacional? Porque es entre las naciones, entre los países. ¿Qué quiere decir eso? Que cada país se especializa en determinada actividad de comercio. Nosotros somos especialistas ¿en qué? Exportar materia prima. Un ejemplo burdo, pero para que entiendan. No es que no entiendan, es para darme a explicar, ¿ok? O sea, cuando yo diga para que entiendan, es para darme a entender, pues. No es que no entiendan. Yo me especializo en exportar café. Estados Unidos es especialista en procesar ese café y hacerlo soluble. Eso es la División Internacional de Trabajo. Cada país, cada grupo de países tiene una actividad económica determinada y se especializa en ella. Eso es lo que se le llama la División Internacional de Trabajo. Y eso ocurrió desde el descubrimiento de América, cuando la CEPAL dice que hay un desarrollo, hay países del centro y periferia, y desde el momento que está este subdesarrollo y tiene como referencia a los países del centro y los países periféricos, desde ahí
ya hay una división internacional del trabajo. Ya nosotros somos los países subdesarrollados que exportamos materia prima. Y todos los de allá son aquellos que procesan esa materia prima, se enriquecen, acumulan capital, se vuelven industrializados, se vuelven más ricos y nosotros exactamente igual y quizá cada vez peor, más pobres. Eso nos tocó. Compañeros, vamos a descansar unos 10 minutos con esta parte de la División Internacional del Trabajo, en donde efectivamente lo que produce, lo que genera la División Internacional del Trabajo es el liderazgo de algunos países en la industrialización. Es decir, evoluciona, se perfecciona y se innova la industria. Se innova los medios de producción, la maquinaria, la tecnología innova, pero la ciencia al servicio de la productividad. Entonces, la industrialización o la industria es lo que en algún momento genera esa división internacional del trabajo. Los países industrializados, aquellos que se van a dedicar a la producción en masa de productos. Y resulta que para esa producción en masa que aumenta el capital, también aumenta la competencia. Y entonces resulta que los países, como actualmente vemos, como Estados Unidos y Japón, luchan por la competencia internacional de la producción en masa. Entonces, eso lo que hace es que lo que genera es la industrialización, y esa industrialización genera una división internacional de trabajo. Aquellos que generan materia prima para los países industrializados para que transformen en bienes de consumo, en donde efectivamente la ciencia, la química, la tecnología se pone al servicio de la producción o el mejoramiento de la maquinaria, de los instrumentos de trabajo, donde aparecen los carros, los vehículos, los electrodomésticos, ¿ya? Donde aparece todo ese crecimiento industrial. Esto lo que genera es una división internacional del trabajo, porque marca la diferencia del país industrializado del que no lo es. Entonces, ese es uno de los elementos o de los hechos que marcan la división internacional del trabajo. Y esto principalmente, una de las cuestiones que se da y que se marca es la competencia entre los mismos países industrializados. Competencia que veamos Japón, Estados Unidos, para decir una competencia de los grandes países industrializados. ¿Sí? Prácticamente es una guerra de tecnología. ¿Quién produce la mejor tecnología para el consumo y para la producción? ¿Sí? Los teléfonos cada vez más compactos. Vemos una memoria en un chip de casi 1 centímetro cuadrado, en donde cabe 60, 80 gigas de información. Esas 80, 100 gigas de información, 120 gigas de información. Antes se necesitaba un gran aparato, un gran diseño de una gran estructura. Hoy, en una memoria de 1 centímetro cuadrado, tenemos 120 gigas de información. ¿Sí? Antes hablar de 60 gigas de información, de 64 gigas de información, era una gran experiencia. ¡Wow! Lo que tiene. Hoy, un teléfono tiene mucho más memoria que cualquier computador. ¿Sí? Y ahora veamos este uso. ¿Cuántas gigas de información tiene usted usado en su gran teléfono? ¿Qué guarda en su teléfono? ¿Libros para leer? ¿Textos? ¿Qué guarda? No, fíjese que yo muchas veces fotos. A todos los restaurantes que voy le tomo foto al café, le tomo foto al azúcar, le tomo foto a la silla, le tomo foto a la mesa, a la puerta, y todos los voy guardándole. Ah, qué interesante. ¿Y cuántos libros tiene ahí para lectura guardados?
Libros no, Lick, es que los libros los tengo, bueno, no tengo ningún libro todavía, pero sí pienso comprar uno. ¿Para qué nos sirve entonces? Estas son reflexiones al respecto del uso de esa tecnología, de uso de lo que no necesitamos. Antes hablé de ropa, ¿se recuerda? Ahorita estoy hablando de tecnología, celular. O sea, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Podemos hablar de televisiones también. Cada vez queremos tener un televisor más grande. ¿Sí? Y tener un televisor más grande implica una deuda. A no ser que usted tenga 15,000 quetzales en efectivo y los pueda comprar pues, de un solo. O sea, pues, de modo, hay. Pero de lo contrario, no, más deuda. ¿Sí? Un televisor en donde usted va a ver en la noche, dice. Pero en la noche llega tan cansado que ni le da tiempo a ver la tele porque usted se pone a estudiar los textos de problemas socioeconómicos de Guatemala. Ah, que no. ¿Sí? Pues imagine, tiene una tele grandota y no la ve porque usted se pone a estudiar los textos del problema socioeconómico de Guatemala. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que ¿para qué entonces nos va a servir? Gracias. Nos va a servir todo eso. Es deuda. Es algo que no necesitamos. ¿Se da cuenta? Ah, bueno, yo tengo mi tele grandota, eso sí. Porque el vecino tiene una chiquitita, fíjense, tiene como de 50 pulgadas, la mía es de 70. Y quería comprarla de 100, pero fíjese que es para eso sí no me alcanzó. Y solo le sirve para presumir, porque para otra cosa no. Llega de su casa usted a leer textos de problemas socioeconómicos y la tele apagada. ¿Se acuerdan? A que no, está bien el mundo ideal. Eso fuera ideal. Pero nos damos cuenta que efectivamente en este mundo capitalismo, en esta división internacional del trabajo, aparecen nuevas fuerzas productivas. ¿Y las nuevas fuerzas productivas qué es? Los conocimientos científicos. Lo que yo les decía que ahora el conocimiento científico es una mercancía. Ahora se compra el conocimiento científico. Porque el conocimiento científico lo que busca es aumentar la productividad, hacer más preciso la robótica, hacer más rápida la robótica. Si antes se ensamblaba el carro en un día, la ciencia busca mejorar esa rapidez y que ahora ensamble en medio día, con alta precisión. Ese conocimiento se vende. Estas son las nuevas fuerzas productivas, en donde la investigación y el desarrollo tecnológico y de las ciencias para mejorar la producción. Ahora se mejora, se altera genéticamente las semillas para generar frutas más grandes. Inclusive, se mejoran genéticamente las semillas para que la planta se pueda defender de las plagas. Imagínense usted. Hasta eso llegó la tecnología, al servicio de la producción. Y ese conocimiento ahora ya es una mercancía que se compra. La ciencia y la tecnología al servicio del capitalismo, de la producción en masa, para aumentar las ganancias y la acumulación de capital. Podríamos hablar también de la tecnología al servicio de la ciencia. ¿Sí? Se habla de que ahora existe, y esto es real, compañeros, lo pueden buscar en internet, de que existen impresoras en 3D con células vivas que pueden reproducir un órgano de un ser humano. ¿Sí? Hay la creación de la tecnología, antes no lo pensábamos, antes solo lo miré. Usted creo que está muy jóvenes para eso, pero no sé si ustedes vieron El hombre nuclear y la mujer biónica, que tenían partes mecánicas, ¿sí? ¿O nunca lo escucharon? Antes era
Antes eso era fantasía. Hoy es una realidad. Ya existen brazos biónicos, piernas biónicas, ¿sí? La ciencia. Pero ¿qué pasa? A la disponibilidad de quién y de cuántos. Imagínense usted, antes decía nosotros vamos a viajar a un país y teníamos que pasar ahorrando años para viajar a un país si queríamos viajar. Para ir a El Salvador. En Estados Unidos hay viajes al fondo del mar y hay viajes a la luna. El pasaje no sé cuántos millones cuesta. ¿Quién puede hacer eso? Entonces nos damos cuenta que efectivamente la ciencia y la tecnología está al servicio del capitalismo para aumentar la producción, donde el conocimiento es una mercancía más. El conocimiento se vende. Entonces, ya no solo mercancía, imagínese usted, para el capitalismo usted como ser humano es una mercancía, es un objeto que genera valor y que genera productos. Si usted no vale, si usted no produce nada, usted no vale, usted no existe. Y ahora el pensamiento y el conocimiento también tiene precio, también tiene un valor, porque con el capitalismo el conocimiento ya tiene un valor, es una mercancía. Usted es una mercancía como persona porque tiene fuerza de trabajo y además su conocimiento también es una mercancía para el capitalismo. Porque el capitalismo ha reducido a la persona a una mercancía capaz de producir un valor, capaz de producir un bien. O sea, usted hasta intelectualmente estamos explotados. En el capitalismo ocurre eso. Por eso en algún momento se dice que el capitalismo es voraz. El capitalismo no tiene límites. Usted es una mercancía. Usted es un objeto, ya no es una persona. Usted vale por lo que produce y por el conocimiento que me genera. Si usted no me genera un conocimiento, no vale nada. Y si usted, para colmo, no me produce nada, usted no vale, usted no existe. Para el capitalismo usted se cosifica. Es una cosa la persona. Y esto es lo que nos dice su texto, en donde la ciencia, la nueva tecnología y las innovaciones, la microelectrónica, lo que genera es ganancia de capital. El progreso técnico lo que busca es la competitividad internacional, que es lo que nosotros vemos entre, por ejemplo, para un ejemplo, entre Estados Unidos y Japón. Y entonces vemos nosotros que el capitalismo es aborazado con el objetivo de crear bienes de consumo que nosotros consumimos, porque nos han creado la necesidad. Y así lo podemos hablar de la ropa, de los zapatos, de los celulares, de las computadoras. Usted necesita una computadora. No necesita una computadora de marca, Apple o cualquier otra marca. Pero usted le enseña que mejor esa. Vale más. Porque mire, tiene una cámara de última tecnología, pero súper nítida, que lo van a ver a usted hasta con la arruga de la frente. Sí, pero usted todo el día tiene la cámara apagada. ¿Tú para qué la tiene? Mira estas cicatrices, estas arrugas de aquí con esa cámara de la Apple que es de no sé cuántos miles de píxeles, la van a ver nítida. ¿Pero quién? Si usted ni enciende la cámara. Para un ejemplo, pues, por supuesto. ¿Entonces para qué tiene una gran cámara de esa, tantos píxeles? Si usted ni siquiera se deja ver. Es el ejemplo, ¿ok? Lo mismo le aplica a usted al celular. Es que el 15, mire, tiene una velocidad enorme, fíjese, y además trae todas estas aplicaciones. ¿Cuándo las usa? Nos damos cuenta que efectivamente ese es el capitalismo.
El capitalismo es cruel, es inhumano. Licenciado, ¿y hay gente pobre en los países capitalistas? Por supuesto que sí. Y no debería haber pobreza. ¿Pero qué pasa? Porque el capital se acumula en pocas manos y no hay distribución de la riqueza de forma equitativa. Esa es otra característica del capitalismo. El capital y la riqueza se concentran en pocas manos, así como la tierra. Y esa riqueza no es distribuida equitativamente entre todos. Y entonces por eso tenemos gente multimillonaria en países donde hay niños muriendo de hambre, donde hay familias que no tienen casa, donde hay millones de personas sin trabajo. Pero la gente más rica del mundo vive ahí, porque no hay distribución de la riqueza. Otra característica del capitalismo, la concentración del capital en pocas manos y la falta de distribución equitativa de esas ganancias. ¿Y cómo se puede distribuir esa ganancia? Pagándole mejores salarios a los obreros, a los campesinos, a los trabajadores, a los que trabajan en esas fábricas. Pero no, entre menos se les paga, mejor. Entre menos se los paga, mejor. Ese es el capitalismo. Crudo. Tristemente, LIC nos miran como un número. Yo no sé si como un número, de repente ni como un número. Porque si usted no produce, no cuenta. Y si usted no piensa, menos. Por eso, niños muriendo de hambre y gente pobre, porque no producen nada, no cuenta, no le demos. Así de sencillo. Entonces nos damos cuenta que vivimos, y esto es lo que desarrolla el libro. Y ustedes lo van a ver con un poquito más de detenimiento. Cómo esa transformación tecnológica está al servicio de la producción, del capitalismo, de la acumulación de capital, en donde usted prácticamente dejó de ser persona, sino es una mercancía más. Por lo tanto, tiene un valor. Por lo que produce y por el conocimiento que usted puede vender. Sí, pero fíjese que yo hasta me cuesta pensar, entonces no vale nada. Por eso, si usted tiene hambre, no le importa el capitalismo. Muérase de hambre, no, usted no me sirve, no me produce nada, no me importa. Así de sencillo. Esto es algo metafórico, pero real. Así que, compañeros, una clase más de los problemas socioeconómicos de Guatemala, de los cuales estamos viviendo y efectivamente yo diría que somos sujetos activos de estos problemas sociales y los problemas socioeconómicos de Guatemala. La política no nos es ajena, compañeros, no lo es. Vamos a recibir las consecuencias socioeconómicas de las decisiones que podemos tomar. Digamos alto a la continuidad, a la impunidad, a la corrupción, al abuso de autoridad y a la intimidación hacia la población.